Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer y después reflexionar cuando Jesús purifica el templo según el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días los levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, hermanas en la fe, tantas veces hemos visto en series, en películas, esta escena en la que nuestro Señor Jesucristo entra en el templo y con furia, ira y violencia, echa a todos los mercaderes, a los cambistas del templo, y con un azote de cuerdas les echa. Es una imagen violenta de nuestro Señor Jesucristo por la afrenta que están haciendo a la casa de su Padre, según nuestro Señor Jesucristo. Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Y nos revela también nuestro Señor Jesucristo en esta escena en la que vemos una imagen de Jesús enfurecido, de nuestro Señor Jesucristo enfurecido, nos revela el templo de su cuerpo, el templo de su cuerpo. Dios habita dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es la casa, el templo es la casa de Dios. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es templo de Dios. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Que no le entienden los judíos, no lo entienden, porque dicen: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero se quedan los apóstoles con esta palabra, y todos los discípulos que estaban allí con Jesús lo tienen en mente después cuando nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este cuerpo y en 3 días resucitaré. Es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez nos reveló que dentro de su cuerpo, que dentro del cuerpo habita Dios. Y claro, la pregunta que nos hacemos: somos seres espirituales dentro de un cuerpo material. ¿Es posible que haya algo de Dios en nosotros, a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo? Sería quizá una contradicción que Dios se dividiera en partes y entonces ya no sería perfecto.
Pero la parte espiritual de nosotros es un misterio. Es un misterio, hermanos y hermanas en la fe. Sí que es cierto que nuestro cuerpo es una especie de casa para el espíritu. Es una especie de el espíritu que nos... Y es cierto que puede ser también la casa de otro tipo de espíritus. Nos habla nuestro Señor Jesucristo a lo largo de todo el Evangelio de endemoniados, de personas que tienen dentro de su cuerpo otros espíritus malignos, solapados con su espíritu, conviviendo con su espíritu, pero otro tipo de espíritus. Reflexionaba un hermano en la fe que de alguna manera los espíritus malignos tienen que ver como refugios los cuerpos humanos, refugios materiales dentro de este mundo material, pero de alguna manera tienen que ser más cálidos o más, en fin, más apetecibles para ellos que el resto de los, de los objetos inanimados o que el resto de los seres vivientes. Es un auténtico misterio. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos da una pista de lo que es en realidad el cuerpo, este recipiente material del espíritu, del alma, que si Dios quiere nos convertiremos en hijos de Dios, cumpliendo, haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos diga. Muy revelador este pasaje de cuando Jesús purifica el templo. Muy revelador del concepto casa de Dios, del concepto templo. Hermanos, hermanas en la fe, humilde reflexión de un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, humilde discípulo, y ténganla como humilde. Pero intenten reflexionar, hermanos, hermanas en la fe, todos los días si pueden, en algún pasaje del Evangelio. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja y que nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestro camino hacia la casa de Dios. Amén.